Les saludo, soy Mónica Pinto, coreógrafa y geógrafa chilena. Primero que todo, agradezco la posibilidad de participación en este curso, el cual ha sido una experiencia significativa debido al alto nivel de los maestros organizadores y los aportes de compañeros y compañeras que he escuchado en clases y en el WhatsApp del curso. Mi investigación se titula Antecedentes decoloniales de actuales axiologías corporal danzarias en la histórica relación del Reino de Chile en 1646. Corresponde a la tesis que desarrollo en el Magíster de Estudios Teóricos de la Danza de la Universidad de las Artes de La Habana, Cuba. En su elaboración he tenido el apoyo de dos maestros, los doctores Eduardo Morales y Giovannis Montero. Destaco que este curso de formación internacional en descolonización del ser, saber y poder que imparte UNEARTE ha realizado aportes significativos en mi trabajo, consistentes en aclarar y organizar las ideas que intuitivamente tenía respecto de los procesos de decolonización y cómo ellos operan en las temáticas que investigo. Entrego entonces mi trabajo de evaluación del curso. En primer lugar, resumiré la labor que desarrollo y posteriormente responderé a las preguntas sugeridas. 1. Contexto de trabajo. Locus de enunciación. Mi trabajo se detona desde la labor de profesora que realizo en un proyecto de escuela barrial de danza, ejecutado en los barrios que habito, los cuales son técnicamente catalogados como contextos de vulnerabilidad socioeconómica. Hace 6 años, junto con un grupo de colegas y amigos, decidimos hacer una fundación para colaborar en la democratización del arte en un contexto país absolutamente regulado por el modelo neoliberal, en donde toda educación especializada es pagada, lo cual, entre otros factores, implica la generación, presencia y reproducción de condiciones de desigualdad que conforman evidente segregación socioeconómica en la población. Por ejemplo, las últimas estadísticas obtenidas en periodos de, entre comillas, normalidad corresponden al año 2018, pues son anteriores al estallido social de octubre de 2019 y a la pandemia de COVID-19. En ellas observamos que el 1% de la población tiene el 26% de la riqueza del país, a la vez que el 20% más rico tiene, o mejor dicho, acapara el 76% de la riqueza. Ahora bien, para ejemplificar qué sucedió en pandemia, presento la siguiente infografía. Para el año 2017, el 10% de la población más rica tenía un ingreso que era 39 veces mayor que el ingreso del 10% de la población más pobre. Y para el año 2020, que son las estadísticas más actuales, se observa que el 10% de la población más adinerada tuvo un ingreso 417 veces mayor que el 10% más pobre, situación que a todas luces evidencia que la pandemia acentuó las ya desmesuradas diferencias socioeconómicas entre la población chilena. Esta situación de brutal desigualdad socioeconómica se expresa territorialmente en la segregación de la ciudad, ante lo cual propongo el siguiente ejercicio. Presentaré 7 fotografías del actual Santiago de Chile. Corresponden a barrios de grupos socioeconómicos altos a bajos. Invito a imaginar cuáles danzas acontecen actualmente en cuáles contextos, cuáles cuerpos, estéticas corporales existen, coexisten en estos paisajes. Presento paisajes y no personas para que tomemos atención a las personas que imaginamos en ellos como expresión de nuestra subjetividad. Grupo socioeconómico muy alto. Grupo socioeconómico alto. Grupo socioeconómico medio alto. Grupo socioeconómico medio. Grupo socioeconómico medio bajo. Grupo socioeconómico bajo. Grupo socioeconómico muy bajo. Ligando lo expuesto con las prácticas cotidianas del proyecto danzario que realizamos, donde el saber académico del cual somos portadores se dispone a la par con los saberes locales, queramos o no, diariamente nos enfrentamos a la presencia de catalogaciones dicotómicas del tipo culto popular, que asocia lo culto con cánones europeizantes y a los gustos y aspiraciones de las élites académicas, económicas y sociopolíticas, y liga lo popular con las prácticas de clases medias y bajas, cuya cultura es considerada de bajo nivel, a la vez que simple, no refinada, ordinaria y hasta indeseable. En fin, de personas que deben ser educadas, culturizadas, sobre todo en sus manifestaciones festivas, pues se consideran libidinosas y en contra de la buena moral. Ante esta evidencia cotidiana, surgió la curiosidad de observar la dicotomía culto popular en la labor académica, resultando claramente presente en la historiografía danzaria chilena. Así, durante el trabajo de tesis, a lo largo de la historia de Chile identifiqué 3 periodos historiográficos para la escritura de la historia de la danza, y en todos ellos observa cómo a través de los años se conforma el eje valorativo culto popular. Como el tiempo es acotado, resumo los 3 periodos desde el más antiguo. Las primeras documentaciones se construyen junto con la conformación del Estado-Nación chileno, cuyo inicio acontece en 1810 con la Declaración de la Independencia de España, situación que, como sabemos, no implicó una liberación de las lógicas de dominación colonial. Este periodo fue denominado como ensayístico de conformación del Estado-Nación y fue desarrollado por intelectuales que participaron en el proceso de implementación de la República y que escribieron de manera marginal sobre danza, ya sea en artículos de opinión, crítica de espectáculos o en la sección de música o teatro de capítulos de libro,
promoviendo la urgente necesidad de, entre comillas, civilizar al pueblo. Luego tenemos el periodo ensayístico desde la institucionalidad danzaria, que iniciado en la década de 1940 con la instauración de la danza como carrera en la Universidad de Chile, corresponde a textos de profesores, bailarines o periodistas que escribieron sobre espectáculos de danza universitarios o sobre sus procesos personales, enfatizando y alabando el progreso en el dominio de técnicas como el ballet, la danza expresionista alemana o la danza moderna. Por último, tenemos al periodo de historización profesional, que iniciado el año 2006 contiene historiadores profesionales o investigadores de las ciencias sociales que por primera vez orientan su quehacer investigativo hacia la danza y avanzan en posicionarla como una historia social y abordarla desde posturas críticas. Como este periodo es reciente y está en absoluto desarrollo, desde una perspectiva decolonial se observan tendencias moralizantes y acciones de dominación simbólica. Como producto de la revisión de los tres periodos, surge la interrogante de desde cuándo se puede documentar la construcción y accionar del eje culto popular. Entonces, dado que la labor de evidenciación de lógicas y subjetividades modernas y de los procesos de colonialismo y colonialidad necesariamente es una labor colectiva, dentro del acotado marco investigativo y de plazos de una tesis de magíster, pretendo aportar centrando la investigación en la primera historia de Chile escrita por un chileno, el jesuita Alonso de Valle, en 1646. El objetivo es identificar antecedentes de la actual dicotomía culto popular como un proceso de construcción de subjetividad en los relatos que la histórica relación del Reino de Chile, de 1646, aluden a prácticas corporal danzarias y descripciones corporales de indígenas españoles mestizos y negros. De hecho, ya esta clasificación, indígena, español, mestizo y negro, da cuenta que los habitantes de estas tierras fueron descritos mediante criterios de diferenciación racial. Cierro entonces respondiendo a las interrogantes sugeridas. ¿Cuál es el impulso de la investigación? El impulso es demostrar la existencia de un continuo que desde el periodo colonial se extiende hasta la actualidad, conformando nuestras subjetividades con axiologías dicotómicas, construidas sobre lógicas y sentires europeizantes, que como hegemonías se construyen y reproducen a sí mismas como lo válido respecto de un otro disminuido, subalterno, que necesariamente hay que moralizar, educar, en fin, transformar, civilizar. ¿Hacia dónde nos lleva? Nos lleva hacia una directa aplicación de la perspectiva decolonial en historiografía danzaria chilena, ejercicio que es inédito en los procesos de investigación en mi país. ¿Cuáles son los alcances? Los alcances son posicionarse desde una perspectiva crítica que desarrollada desde la periferia de la ciudad, pues se habla desde la experiencia del proyecto de la Escuela Barrial de Danza, cumpla el rol de periferia o zona de contacto entre lo académico y no académico respecto de la historiografía danzaria, y aportar y apostar dentro de la academia a la toma de conciencia de que estuvimos y aún estamos afectos a procesos de construcción de subjetividades éticas y estéticas bajo condiciones de colonialismo y colonialidad. Se espera que este posicionamiento y reflexión aporten a avanzar hacia la igualdad epistémica de los saberes de todos los habitantes de este territorio. ¿A quiénes beneficia? ¿Por qué es importante esta mirada que planteo como investigadora? Esta investigación surge desde lo popular y desde allí tiene como grupo objetivo específico nuestra propia comunidad local, en cuanto a construir, es decir, escribir historias, relatos históricos que posean sincronía y sean emocionalmente significativos con las propias vivencias, validando. Planteo que este ejercicio evidenciará cómo la historiografía danzaria, entendida como una pequeña parte del conjunto de discursos sobre los cuales se construyó y actualmente se asienta el actual Estado-Nación chileno, ha aportado a las actuales condiciones de desigualdad y por lo tanto debe ser resignificada. Aludo entonces, y me afirmo, en la conceptualización aymara del tiempo, que es diferente a la concepción moderna occidental. La modernidad dice que frente a nosotros está el futuro y a nuestras espaldas el pasado. La cosmovisión, o mejor dicho, la filosofía indígena aymara, establece su inverso. Las personas tenemos control sobre nuestro pasado en cuanto a esa historia relatada, no respecto del futuro. Lo que está delante de nosotros es el pasado y a nuestras espaldas está el futuro, que siempre dependerá de cómo elaboramos lo que miramos, lo que tenemos al frente, o sea, el pasado. Muchas gracias.